comentarles que vamos a tener, bueno, la clase del día de hoy y vamos a tener, déjenme activar el video. Ok, perdón. Así, vamos a tener la clase de hoy y la clase del día viernes y hasta ahí cerramos el material para el primer examen. Es decir, vamos a hacer examen el siguiente miércoles a la hora de la clase. ¿Sale? Es decir, en una semana estaríamos haciendo nuestro examen. Es un examen en línea. Sí requiero que se conecten, por favor, chicos, porque el examen únicamente va a estar abierto en la hora de la clase. Es decir, normalmente nos conectamos. Vamos a hacer el examen en el tiempo de la clase. No requerimos toda la clase. Trato de hacerlo práctico. Y entonces, pues conforme lo van terminando, ya se pueden ir retirando y ya cuando termine el último yo cierro el examen. Entonces, sí necesitan estar porque luego me ha pasado que hay gente que ni siquiera está conectada en la clase en línea y de pronto me escriben y ya me dicen, oye, es que yo ya no puedo entregar mi examen, me parece que no puedo enviar las respuestas. Ok, yo únicamente considero a los que estén presentes en la clase. Es más, si hay 40 alumnos conectados en el examen, quiere decir que van a haber 40 exámenes. De lo contrario, yo cotejo y no califico si por allá hay algún examen de alguna persona que no estuvo presente en la clase. Para el examen van a requerir calculadora. En este momento no es necesario la científica, con cualquier calculadora y su transportador y su regla o escuadra. Por favor, van a venir algunas cuestiones. A pesar de que es en línea el examen, les voy a pedir de pronto que suban a lo mejor algún dibujo de ángulos o algún trazo o sus cálculos. Es decir, puedes estar correctamente en todo el examen, pero si no subiste tus cálculos y o tus trazos o lo que te esté pidiendo, eh, pues eso te puede bajar calificación. ¿Sale? Entonces, va a ser ya nada más estas dos clases. El día de mañana posiblemente ya suba la siguiente tarea para darles la siguiente semana para que la realicen y entonces se va a evaluar eh, con base en las dos tareas y en el examen, considerando si tuvieron algún punto o décima adicional, pues también se les va a sumar a su calificación. Okay, ¿alguno tiene alguna duda respecto a lo que les estoy comentando? Disculpe, maestra, ¿el examen va a ser con opción múltiple o vamos a nosotros con nuestro? Hay de las dos, hay de opción múltiple y hay de colocar el resultado. Si se acuerdan, por ejemplo, tenemos así. A ver. Profesora, antes de que se me olvide, uno de mis compañeros me pidió de favor que si le avisaba que nos iba a poder conectar. Ok. Ok, está bien. Gracias. Ya luego me pasas el nombre ahí en el chat para considerarlo cuando Sí, está. por favor. Ok. Les decía, algunas de las preguntas pueden ser de opción múltiple o bien puede venir algo como esto, donde te digan, bueno, tienes el valor de estos dos ángulos y necesitas determinar el valor en este caso de X, ¿no? Y entonces, aquí le colocarías
por así decirlo, si fueran 122 la respuesta, y bueno, ya no, va a haber también de ese tipo. ¿Ok? Y como les decía, igualmente les pido de pronto que me agreguen sus cálculos o sus trazos que hayan hecho respecto a los ejercicios. Y eso también forma parte de calificación del examen, porque luego se les olvida, nada más si normalmente, voy a ver cuánto va a valer o cómo se va a ponderar, mañana se los digo, pero por decir un ejemplo, si el contestar correctamente los incisos y las preguntas vale 70%, quiere decir que anexar tus cálculos y procedimientos te va a valer de otro 30%. Entonces, aunque tengas todas las preguntas correctas, si no me anexaste los cálculos, tendría 7 como calificación máxima, ¿no? Entonces, para que lo consideren, porque luego se les olvida y me dicen, híjole, se me olvidó subir mis cálculos y ya no pude, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, por favor, háganlos. Bueno, hagan lo que se les pide en el examen. ¿Sale? Ok. Empezamos a ver, ya comenzando con la clase, vimos clasificación de los triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿ok? Pueden venir en el examen, algunos ejercicios que pidan que se clasifiquen los ángulos de acuerdo, que se clasifiquen, los triángulos de acuerdo a sus lados o a sus ángulos, es decir, que les pidan que identifiquen si son equiláteros, isósceles, escalenos o rectángulos, acotángulos, octosángulos. Por favor, esto apréndenselo. Con otro grupo les pregunté y no me supieron ninguna de las dos clasificaciones y se supone que lo acabamos de ver hace 2 clases. Es importante también que recuerden cómo se trazan cada una de las líneas, de las rectas y puntos notables del triángulo. Si no asistieron a la clase o alguna de las clases, están todas cargadas en el canal. ¿Por qué? Porque por más que veas los apuntes, si tuvieras los apuntes completos, aunque los vieras todos, vaya, no te aseguro que vayas a tener bien tu calificación si no le estudiaste. ¿Por qué? Porque te puedo poner a lo mejor que me identifiques, a lo mejor va a haber un triángulo con algún trazo y te voy a preguntar qué tipo de líneas está trazando, si son alturas, medianas, mediatrices o bisectrices, y a lo mejor no te lo voy a poner así como lo ves aquí, ¿no? Va a decir, pues si tiene un círculo afuera, ya sé que a fuerza va a ser mediatriz, si tiene un círculo adentro va a ser bisectriz. No creas que te lo voy a poner así, nada más vendría el triángulo con las respectivas líneas y tú vas a determinar cuáles son, ¿ok? Y van a venir también algunos, trato de abarcar todos los temas, se los comento. No piensen que va a ser como un examen como de 2 horas, trato de que no sea así. Sí son varios los temas, pero a lo mejor te voy a poner un ejercicio de cada tema. Por eso es importante que los entiendas todos para que sepas de qué va. También los exámenes, bueno, al menos para tengo 2 tipos de exámenes. Esto lo hago un poco también para evitar el que pues no le entiendan y nada más se pasen las respuestas. Entonces vienen exámenes distintos para que pues de cierta manera sepan que o vaya estudien y que no tengan problemas, ¿no? Y que se atengan a lo mejor a algún compañero y pues no sea el mismo examen. Ok, bueno, entonces, en el caso del teorema de los triángulos, lo vimos la clase pasada, les expliqué acerca de los 3 teoremas de los triángulos, es decir, que les decía que en los triángulos se cumplen esos 3 teoremas, sí o sí, siempre. El primer teorema dice que en todo triángulo
La suma de las medidas de sus ángulos interiores es igual a 180. Si lo recuerdan, vimos que siempre sumando los ángulos interiores nos da 180. El segundo teorema nos decía que cualquier ángulo externo adyacente era igual a la suma de los otros dos ángulos internos no adyacentes a él. Es decir, que la suma de este, ahorita nada más de repaso, la suma de este es igual a la suma de los otros dos ángulos internos. Y este último nos dice que todos los ángulos externos van a medir 360 grados. Vamos a hacer un par de ejercicios, chicos, para que les quede bien claro. La semana pasada únicamente vimos algunos ejemplos. Vamos a hacer un par de ejercicios más o menos de lo que pudiera venir en el examen. Okay. Pongámosles que te dan estos tenemos estos tres ángulos. Bueno, estos dos triángulos, perdón. Y te piden que te dicen, ya tenemos, en este caso, en el primer triángulo, tenemos el valor de estos dos ángulos, este que mide 100 y este otro interno que mide 45. Lo que queremos saber es cuánto vale el otro interno y cuánto valen los tres ángulos externos. Ok, entonces, ¿cómo calcularíamos, en este caso, los cuatro ángulos faltantes? Vamos uno por uno. ¿Cuál calcularían primero? Que alguien me diga, yo calcularía primero tal, el que sea. Hay más de una respuesta correcta, hay varias formas de hacer Entonces, cualquiera que me diga. ¿No? Primero se X. calcularía ¿X? el ángulo. Ok, ¿cómo calculo X? Pues se suma 100 más 45 y da 145. Ajá. Y de ahí se resta 180 menos 145. Esto es igual a 35. A 35, ok, 35 grados. Ustedes cuando tomen nota, por favor, siempre pónganle el signo de grados. Yo no lo pongo aquí porque, como ven, no tengo la mejor letra y luego pongo el signo de grados y piensan que es otro cero, ¿no? Y se me han confundido en clases. Ok, entonces ya encontramos el primer ángulo, X, que vale 35. Esto lo hicimos con base en el teorema 1, ¿están de acuerdo? Donde dice que los tres ángulos internos valen 180. Por eso pudimos encontrar el valor de X, porque ya teníamos dos ángulos y dijimos, bueno, pues si entre los tres suman 180 y tenemos ya el valor de 2, el otro lo podemos encontrar por deducción, ¿ok? Luego tenemos los ángulos externos. ¿Cómo determinamos los ángulos externos? Alguien más que me diga cómo empezaría con los ángulos. ¿Cuál calcularían primero? ¿A, B o C? Son muy fáciles. Esto Creo que el A. A ver, el A. ¿Cómo determino el ángulo A?
con el determinando creo que el ángulo B. Ok, a ver. 180 menos 45. 180 menos 45, ¿verdad? Ajá, porque, bueno, voy a borrarle aquí. Aquí estamos considerando, voy también para que no se me haga. Voy a hacer los rectos porque me quedaron muy feas mis imágenes. Ok, y ahora sí ya tenemos aquí los ángulos. Ay, nada más no doy una con mis trazos en la diapositiva. Ok. Este es uno y este es el otro. Ok. Íbamos diciendo que para encontrar el ángulo era 180 menos. ¿Menos cuánto? 45, ¿verdad? ¿Cuánto nos da aquí? 35. ¿Cuánto? 35. 135. 135, ¿verdad? Sí, es 135. Acuérdate que es 180 menos 45. 135. Entonces este ángulo mide 135. Ajá. Ahora bien, este ángulo, el ángulo B, ¿cuánto mediría? 80. Sería 180 menos 100 y nos da 80. Y el último, el ángulo C, ¿cómo lo encontramos? Igual por una resta. Sí. ¿Qué sería cuánto? 180 menos 35. ¿Y cuánto nos da? 145. 145, ¿verdad? A ver, ahora sumen los tres ángulos externos para ver si es cierto que nos da 360. 80 más 135 más 145. ¿Los pueden sumar y me dicen cuánto les da? Da 360, maestra. ¿360? Sí, Ok, eso quiere decir que está correcto mis cálculos y que se cumple el tercer teorema de que todos los ángulos externos en suma miden 360. Por favor, cuando hagan ejercicios, y creo que les doy el tiempo, si hay forma de comprobar que están correctos, háganlo, ¿no? Porque luego, a veces por hacer el cálculo muy rápido, nos equivocamos y de pronto, pone que aquí en lugar de 135, pues 125. Cuando compruebes y sumas, vas a decir, no, me dan 350, no 360. Voy a checar que, ahora sí que cálculo hice mal, ¿no? Y ya lo corriges, ¿no? Entonces, es importante, les digo, que, pues ahora sí que lo confirmes. Ok, tenemos ahora este segundo ejercicio, donde nos dan tres ángulos y entonces necesitamos calcular los otros tres. Nos da este que mide 80, este que mide 80 y este que mide 100. Ok, entonces, ¿cómo encontramos el valor? Bueno, es más, vamos a ponerle aquí X, aquí hay que ponerle Y, y aquí hay que ponerle Z para que sepa nombrarlas. Ok, ¿cuál ángulo calcularíamos primero? X. X, ¿cómo lo encontramos X? X sería igual ¿a cuánto? Sumando Y y Z. Y y Z, ajá. Y y Z, ¿cuánto nos da? 160. 80 más 80.
igual a 160. Y mi 6. Y y entonces, ¿cuánto valdría X? 160. Sería 180 menos ¿cuánto? 160. Menos 160. No, 160. 160. Entonces, ¿cuánto vale X? 20. 20. 20, ¿verdad? 20 vale X. 20 grados. Ujú. Ya tenemos que X vale 20. Ujú. ¿Cómo encontramos los otros dos ángulos que nos faltan? Los otros dos ángulos exteriores. Igual, restando. Ajá. Aquí, ¿qué restaría para encontrar este? 180 menos 20. ¿Y cuánto nos da? 160. 160, ¿verdad? Ok. 160. Y el último, ¿cómo lo encontramos? 180 menos 80, que ¿Cuánto sería nos, restando. cuánto nos da? 100. 100. 100, ¿verdad? Y algo así a lo mejor van a encontrar dentro de esos ejercicios de examen. Ay, parece que dice 1000 ahí. Sí. Ok, entonces más o menos algo así vamos a encontrar, que a lo mejor les van a dar el valor de un par de ángulos y les van a decir que determinen todos los demás. Como se dieron cuenta, no es muy complicado, se trata de aplicar los 3 teoremas, cualquiera de los que nos sirva, o bien el de ángulos suplementarios, ¿no? También. Ujú. Ok, sí vamos bien aquí. Bueno, nada más vamos a sumar si los ángulos externos nos dan 360. ¿Cuánto nos da? 160 más 100 más 100. 360. 300. 360, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Vamos bien, chicos. Entonces, hasta aquí tenemos, ¿tenemos dudas? No. ¿No? No. Ok, vamos al penúltimo tema. Vamos a ver ya solo 2 temas más, que es el de congruencia de triángulos y hay otro tema más adelante, que es el que vamos a ver el día viernes. Y con eso les digo, cerramos todo el material correspondiente al primer examen. Oiga, Ok, una maestra, una pregunta. sí, La clase del viernes las va a poder subir a YouTube. sí, todas las subo, todas las clases las subo. Es que yo el viernes no me voy a poder conectar porque tengo unos asuntos familiares. No sé si no tendría problema, maestra. Nada más mándame mensaje, así que les pido que manden mensaje de cuál es la situación. Lo que sí es que les pido que el día del examen sí o sí se me conecten. Ah, Sí, sí, maestra, el día del por examen sí, favor, pero el viernes no. y en la clase pues vela para que no te me vayas a quedar incompleto con los Sí, temas. maestra, claro. El día del examen, por favor, traten de conectarse con una buena conexión. No, el examen no jala mucho ancho de banda, pero a veces es tan deficiente la conexión que luego dicen que sí lo saca del examen. Ok, entonces traten de que sea una conexión, pues, pues constante. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, en el momento de darle enviar al examen, pues se les va la señal, pues les va a parecer que no se envió el examen. Eh, no me ha pasado mucho, solo he tenido 2 casos de que los alumnos pues mejoraron y perjuraron que hicieron el examen, pero nunca me apareció a mí la calificación. Lo que quiero pensar es que, bueno, a la conclusión a la que llegamos era que pues que se les había ido la señal y bueno, ya se tuvo que buscar como, pues así que como solventarlo, esperemos que no suceda, les digo, trátense de conectar con una buena conexión, de preferencia, no es como obligatorio, pero de preferencia desde una PC, o bueno, PC o o lab, porque luego desde el celular me han dicho también que luego no ven completo a veces si es una imagen luego no la ven completa.
¿ok? Trato de solventar esas situaciones en el examen. Lo me dicen, es que no se ve completa la imagen, ¿no? Y ya, entonces se las comparto para que la vean bien, pero, lo que les pido es eso, ¿no? Que traten de conectarse con un equipo de cómputo y con una señal aceptable de internet, por favor. Ok, vamos a ver, el siguiente tema es correspondiente a congruencia de triángulos. Nos dice que dos triángulos son congruentes cuando tanto sus tres lados como sus tres ángulos son iguales. Ok, es decir, si yo superpongo un triángulo encima del otro, si yo superpongo, por ejemplo, encima de van a coincidir exactamente. ¿Eso qué quiere decir? Que son triángulos congruentes totalmente, ¿ok? ¿Cómo puedo, cómo puedo confirmar que dos triángulos son congruentes? Bueno, hay 4 casos con los cuales yo puedo confirmar que dos triángulos son exactamente iguales. No siempre me dan todos los datos, es decir, pongámosle que aquí este lado mide 6, 8 y 5. Aquí mide 6, tiene 8 y 5. Entonces decimos, ok, sí, son congruentes porque tienen sus tres lados iguales. Y también nos da el dato de los ángulos, ¿no? Pero no siempre nos están dando todos los datos. A veces me dan nada más el dato de 2 lados y un ángulo, o 2 ángulos y un lado. Entonces, hay 4 supuestos para determinar la congruencia de triángulos. Te voy a pedir que anotes lo que se encuentra en esta diapositiva. El caso A, el primer caso, el segundo caso, y ahorita te explico de qué trata, ¿no? Les voy a dar. No, maestra, todavía no. Todavía no. Bueno, les doy un poco más para que lo terminen de anotar. Ya, maestra. ¿Ya? Ok, bueno, procedemos a la explicación. Para nombrar un triángulo, empiezo, siempre lo nombramos considerando las 3 letras de sus vértices. ¿Se acuerdan cuando vimos ángulos? Los ángulos los simbolizábamos de esta manera, ¿sí se acuerdan? Sí, Que poníamos así como 2 líneas abriéndose y la señal de que está en un ángulo. Ok, un triángulo lo vamos a denominar como, bueno, es que no es un triángulo, por Dios. Lo vamos a determinar de esta manera, dibujando un triángulo. Y la forma en la que lo vamos a nombrar es considerando, como les comentaba, las 3 letras de su vértice. Entonces, aquí dice que el triángulo aquí hay 2 triángulos, el triángulo ABC y el triángulo ABC, pero con apóstrofe. Ok. Aquí tenemos el triángulo ABC
y el triángulo A apóstrofe, B apóstrofe y C apóstrofe, que es lo que tenemos aquí, son triángulos congruentes. ¿Cuál es el signo de que yo coloco para decir que son congruentes? El signo de congruencia es un signo que va, es como un igual, dos líneas paralelas, y encima es como una línea curva. Ay, no estoy muy fea. Es una línea curva, pero como una S acostada. Algo así. Ajá, que es lo que vemos aquí. Ujú. Entonces, para decir que los triángulos son congruentes, vamos a utilizar este símbolo. Ya quedó mejor. ¿Ok? Entonces, aquí estamos diciendo que el triángulo ABC es congruente al triángulo A apóstrofe, apóstrofe, C apóstrofe. Ok, ¿vamos bien, chicos? ¿Hasta aquí? Sí. Ok, Sí, gracias. maestra. Bueno, ahora bien, vamos a ver el primer caso. Nos dice que el primer caso, creo que es el más sencillo. El primer caso es el LLL, que quiere decir lado, lado, lado. Dice que dos triángulos son congruentes si sus tres lados son respectivamente congruentes. ¿A qué nos referimos? Que en este caso tenemos dos triángulos donde sus tres lados miden lo mismo. Dice aquí el segmento AB mide igual que el segmento AB apóstrofe. O sea, este mide igual que este. Luego el segmento BC mide igual que el segmento BC de este triángulo y el segmento AC mide igual que el segmento AC de este triángulo. En este caso, los datos que nos dan son los tres lados y si nos damos cuenta que son congruentes, quiere decir que estamos hablando de una congruencia de triángulos. Por ejemplo, que este mide 8. Y este otro lado mide 8. Uy, ¿por qué puse 9? Ajá. Y luego tenemos que este mide 6. Es hipotético, la verdad desconozco la medida. Pero pongámosle que este mide 6. Y entonces, en consecuencia, este lado, el AC, también mide 6. Y luego tenemos este último lado, pongámosle que mide 7. Ese también mediría 7. ¿no? Entonces tenemos congruencia de lados porque los tres lados son iguales y eso qué quiere decir que entonces los dos triángulos son congruentes. ¿Ok? Bueno, nos faltan ver tres casos más. Este es el primer caso, lado, lado, lado o LLL. Por favor, pónganle atención a esto porque se te puede preguntar a qué tipo de congruencia nos referimos. Ya está por terminar la primera parte de la clase. Vamos a hacerle como siempre. Vamos a darnos 10 minutos de receso y nos volvemos a conectar. ¿Sale? Sí. Sí. Ok, nos vemos entonces en un momentito. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sale? Son 1:22. Nos vemos 1:32. ¿Sale? Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Sale, pues. Hola. Continuamos, perdón, no podía activar ni mi cámara ni mi micrófono. Ok, vamos a continuar con la explicación. Para terminar con este. Ok. Entonces vimos el primer caso lado, lado, lado. Pero ¿qué pasa? A veces no tenemos los datos de los tres lados. Puede que nos den dos lados
y el ángulo comprendido entre esos dos lados. Es decir, en este caso nos están dando la medida del ángulo AB, la del ángulo, digo, la del lado, perdón, la del lado AB, la del lado AC y el ángulo que se forma entre estos dos lados. Si estas tres son iguales en ambos triángulos, quiere decir que estamos hablando de triángulos congruentes. Hagan de cuenta que nos dan aquí, igual, este mide 7, este lado mide 7, nos dan, este mide 5, este mide 5 también, y este ángulo mide 120. ¿Ok? Entonces, aquí estamos hablando también de dos triángulos congruentes que encajan dentro del caso LAL, lado, ángulo, lado, ¿ok? Entonces aquí estamos hablando, son congruentes, entonces aquí se ve de este lado, dice, si A y B es igual a apóstrofe, B apóstrofe, y AC es igual a apóstrofe, C apóstrofe, y también el ángulo A es igual al ángulo A apóstrofe, quiere decir que son dos triángulos congruentes, ¿ok? Vamos a ver, bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda con los casos 1 y 2? No. No, ok. No, maestra. No, Necesitan identificar bien los casos porque vamos a hacer unos ejercicios y vienen ahí unos ejercicios de congruencia y triángulos y te preguntas si son o no congruentes y si lo son, qué tipo de congruencia manejan. Ok, aquí tenemos el tercer caso que es ALA, que es ángulo, lado, ángulo. Y lo mismo, dice que dos triángulos son congruentes si tienen un lado y los lados y los ángulos adyacentes a él son congruentes, es decir, el lado, aquí en este caso manejan el lado AC, y los dos ángulos adyacentes se refiere a los dos lados, a los dos ángulos que parten también de esta línea. Si esos son iguales, quiere decir que estamos hablando de una congruencia de ángulos. Por ejemplo, de triángulos, perdón, si tuviéramos aquí este lado mide 8 y este mide 8 y los ángulos miden, este parece como de 85 y el otro ángulo es de 55. Igual aquí tenemos 85 y 55. ¿Ok? Aquí estamos hablando de dos triángulos congruentes, caso ALA. Tiene dos ángulos y un lado iguales. El lado es, bueno, más bien los ángulos son los dos que se encuentran al final de cada uno, del lado que estamos, del que tenemos la medida. Lo que les decía de congruencia de triángulos aplica cuando no tenemos todos los datos de los triángulos, pero sí podemos saber si son o no son congruentes determinando esta situación. Luego tenemos el último caso, que es el caso LLA, que es cuando dos triángulos son congruentes si tienen dos lados y el ángulo opuesto al mayor de ellos, respectivamente, congruentes. ¿A qué se refieren? Bueno, en este caso tiene los lados
el lado AC y el BC son iguales, ¿no? Lado y lado. Y luego dice, y el ángulo opuesto al mayor de ellos respectivamente, congruente. Ok, aquí, ¿a qué se refiere con el ángulo opuesto al mayor de ellos? Bueno, al lado mayor. En este caso, ¿cuál es el lado más grande de este triángulo? ¿El lado AC, el BC o el AB? Así nada más a simple vista. El El BC. BC, Ajá, el BC, ¿verdad? El BC es más grande que, bueno, no es cierto. Aquí dice que es el AC, el más grande, perdón. Cuando dibujan dibujan que se vea el AC más grande que el BC, porque yo también lo veo como más grande. Pero aquí en esta imagen dice que el AC es más grande que el BC. ¿Mm? Entonces, el ángulo opuesto al lado mayor es B, ¿estamos de acuerdo? Si consideramos que AC es el lado mayor, B es su ángulo opuesto. Ajá. Entonces aquí tenemos dos lados y un ángulo. Es el caso lado, lado, ángulo. Si tuviéramos estos tres elementos y son iguales, también estamos hablando de congruencia de triángulos. Es decir que, pongamos otra vez otro ejemplo, vamos a ponerle números. A ver. Tenemos aquí que mide 8. ¿No? Aquí mide 7 porque dice que es menor. Este lado, el BC, 7. Y el ángulo opuesto al lado mayor mide 110. ¿Ok? Aquí también estamos hablando de congruencia de triángulos. ¿Sí estamos claros hasta aquí, chicos? Sí, Sí, Vamos a hacer unos cuantos ejercicios, nada más para ver que hayan quedado claros. ¿Anotaron lo de esta diapositiva o gustan que les dé un tiempo para que lo anoten? ¿Nos da tiempo para que la anotemos? Claro que sí, les doy un par de minutos para que lo anoten. Yo le tomé captura y al rato la copio a mi Ajá. cuaderno. Ok. Sí que eso pasa, avísenme porque ya es la segunda vez que me pasa que lo dejo pausado, no con ustedes, y no sale. Entonces, bueno, de todas maneras yo armo el resto de la clase para subir el video completo. Bueno, chicos, pues vendría siendo todo. Nos vemos el próximo viernes. Les decía, el viernes vemos un último tema y ya con eso tendremos todo lo correspondiente al examen. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. sí, profesor.